Me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál es la iglesia más peligrosa que puedes frecuentar? ¿Podrías darme una respuesta? No es la que enseña herejías evidentes, ni tampoco la que tiene escándalos públicos, ni mucho menos la que mezcla doctrinas extrañas, ni la que adora lo que no debe. Esas son peligrosas, sí, pero al menos producen una reacción. Al menos generan una crisis que te obliga a moverte. La más peligrosa es otra, y Jesús la describe con precisión en el Apocalipsis. No adora ídolos, no tiene falsa doctrina detectable, no tiene inmoralidad pública ni escándalos que la definan. Es ordenada, próspera, organizada. Tiene edificio, tiene historia, tiene reputación, y Jesús dice que le da náuseas. No dice que está equivocada en su teología, no dice que peca demasiado. Dice, literalmente, que la va a vomitar. Y antes de que asumas que eso no tiene nada que ver contigo, necesitas saber algo. Esta iglesia se parece más a la tuya que cualquier otra de las 7 del Apocalipsis. Y eso es exactamente el problema. Esto no es un video sobre fervor espiritual. No es un llamado a sentir más cosas en los cultos. Es un análisis de por qué Jesús usa la imagen del vómito con precisión quirúrgica. ¿Qué dice eso sobre una iglesia que funciona perfectamente sin Dios? ¿Y por qué esa descripción es más contemporánea de lo que quisieras? Suscríbete y quédate, porque lo que viene a continuación te puedo asegurar que no es nada reconfortante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, «Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Durante siglos, esa imagen se ha leído como un regaño emocional, como si Jesús estuviera diciendo, «Siente más, ora con más intensidad, llora en los cultos, vibra más alto». La interpretación devocional convirtió este texto en una queja sobre temperatura anímica, sobre falta de pasión religiosa. Pero hay un problema con esa lectura. No es lo que dice el texto. El error empieza en la palabra misma. El griego usa chliaros, que sí significa tibio, pero tibio en relación a una función, no a una emoción. El caliente sirve para sanar, el frío sirve para refrescar. El tibio no sirve para nada. Eso no es un diagnóstico sobre cómo te sientes. Es un diagnóstico sobre para qué sirves. Y hay una razón por la que Jesús usa exactamente esa imagen con exactamente esa iglesia, en exactamente esa ciudad. Una razón geográfica, arqueológica e histórica que cambia completamente el peso del texto. Esa razón es un acueducto. La Odisea no tenía agua propia. Era una ciudad rica, sí, un centro financiero reconocido en Asia Menor. Tenía una industria textil famosa por su lana negra, una escuela de medicina con especialidad en oftalmología, un sistema bancario sofisticado. Era próspera, funcional, autosuficiente, pero no tenía fuentes naturales de agua dentro de la ciudad. Su agua llegaba por acueducto. Desde Hierápolis, a unos 6 kilómetros, venían aguas termales, calientes, ricas en minerales, usadas medicinalmente para tratar heridas, para terapia muscular, para aliviar dolores. Agua caliente con propósito, agua útil. Desde Colosas, en dirección opuesta, venían manantiales fríos, cristalinos, frescos, ideales para saciar la sed, para refrescar en el calor. Agua fría con propósito, agua útil. El problema era que la Odisea estaba en el medio, y al recorrer kilómetros de tuberías de piedra, el agua llegaba a la ciudad tibia, ni caliente ni fría, cargada de calcio y minerales disueltos. No servía para sanar, no servía para refrescar, solo provocaba malestar. Los arqueólogos han encontrado los restos de ese sistema de acueductos. Han encontrado las tuberías calcificadas. Han confirmado el fenómeno que Jesús describe. Esto significa
que cuando Jesús le dice a esta iglesia que es tibia, no está hablando de metáforas genéricas. Está hablando de algo que cada habitante de la Odisea entendía de manera inmediata y visceral. Estaba diciendo: eres como el agua que llega a tu propia ciudad. Funciona en apariencia, pero no sirve para nada de lo que el agua debe servir. No eres herejía declarada, no eres apostasía visible, eres inutilidad funcional. Eres algo que ocupa el espacio del agua sin cumplir ninguna de sus funciones. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Para qué sirves tú? No espiritualmente en abstracto. Concretamente, ¿qué herida estás sanando? ¿Qué sed estás calmando? ¿O simplemente estás ocupando el espacio? Porque si la respuesta honesta es la tercera, Jesús ya tiene un diagnóstico para eso. Ahora hay que leer el diagnóstico completo, porque es devastador en su precisión. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, en el versículo 17, «Porque dices, soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». 5 adjetivos. 5. Apilados uno sobre otro con una violencia retórica que es difícil de ignorar si no estás leyendo el texto con piloto automático. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y el contraste es brutal. La iglesia se declara rica. Se autodiagnostica como próspera. Se define por su suficiencia. De ninguna cosa tengo necesidad. Es una de las frases más peligrosas que puede pronunciar una comunidad religiosa, porque en el momento en que la pronuncias, has cerrado la puerta por la que entraría cualquier cosa transformadora. Nota lo que Jesús no dice aquí. No dice que esta iglesia adora ídolos. No la acusa de inmoralidad sexual, como a Tiatira. No la acusa de enseñar doctrinas de Balaam como a Pérgamo. No tiene una carta de Satanás como la de Esmirna. No tiene muertos espirituales caminando como la de Sardis. La Odisea tiene un problema mucho más difícil de detectar. Funciona bien. Tiene apariencia de salud. Tiene actividad religiosa. Tiene estructura. Tiene recursos. Y en medio de todo eso, se ha vuelto absolutamente irrelevante para el Dios al que supuestamente sirve. Esto es lo que el texto llama tibieza. No falta de emoción, sino autosuficiencia institucionalizada. Y ahora la pregunta que no quieres que te haga. ¿Tu iglesia necesita a Dios para funcionar esta semana? No teológicamente, no en el papel, prácticamente. Si Dios no aparece el domingo, ¿el culto ocurre de todas formas? Si Dios no responde la oración, ¿el programa sigue? Si el Espíritu Santo se retira, ¿alguien lo nota antes de que termine la predicación? Si la respuesta honesta es que no, que el sistema ya está diseñado para operar sin necesidad de intervención sobrenatural, entonces estás describiendo exactamente la iglesia que Jesús amenaza con vomitar. No porque sea mala, sino porque se ha vuelto funcionalmente innecesitada de Dios. Y esa es una condición que el texto trata como más peligrosa que la herejía declarada, porque al menos la herejía produce una crisis que obliga a buscar la verdad. La autosuficiencia religiosa no produce crisis, produce confort. Y el confort, en este contexto, no es una bendición, es el síntoma. Aquí es donde el texto se pone más incómodo todavía, porque necesitamos hablar del verbo. Te vomitaré de mi boca. El griego es emesai, de donde viene emesis, que es el término médico para el vómito. Y hay algo importante en la fisiología del vómito que el texto está aprovechando deliberadamente. El vómito no es una decisión, es una reacción involuntaria del cuerpo ante algo que el organismo no puede procesar. Cuando ingieres algo que tu sistema no puede tolerar, el cuerpo no delibera.
no hace una evaluación moral, no consulta, simplemente expulsa. Es una respuesta de supervivencia básica ante algo que, si se quedara adentro, haría daño. Jesús no está diciendo que va a rechazar a la Odisea con tristeza, pero con firmeza. Está usando una imagen que implica que la tibieza es una condición que el sistema mismo no puede retener, que hay algo en la autosuficiencia religiosa que es, a nivel de la propia naturaleza de Dios, incompatible con su presencia sostenida. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia religiosa produce una mentira específica y sofisticada. La mentira de que tienes lo que en realidad no tienes. La Odisea creía que era rica cuando era pobre. Creía que veía cuando era ciega. Creía que estaba vestida cuando estaba desnuda. Y esa inversión perceptiva es el verdadero diagnóstico. No el pecado obvio, no la transgresión visible, sino la incapacidad de ver la propia condición real, enmascarada detrás de una apariencia de prosperidad espiritual. Hay una razón por la que Jesús menciona el colirio para los ojos en el versículo 18. Unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea era famosa precisamente por su escuela de medicina oftalmológica. Tenían colirio para los ojos, trataban la ceguera de otros, y eran espiritualmente incapaces de ver su propia condición. La ironía es demasiado precisa para ser accidental. Jesús está diciendo, tienes los instrumentos, tienes el vocabulario, tienes la infraestructura, y aún así, eres incapaz de ver lo que está directamente frente a ti. ¿Qué te hace pensar que tu situación es diferente? Tienes acceso a más teología que ninguna generación anterior. Tienes Biblias en el teléfono, comentarios en línea, predicaciones de los mejores exegetas del mundo disponibles en cualquier momento. Y la pregunta que el texto te está haciendo no es si tienes acceso al colirio, es si lo estás usando sobre tus propios ojos, o si lo estás distribuyendo a otros mientras tú sigues sin ver. Entonces, llegamos a lo que probablemente es el versículo más mal entendido de la carta entera. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen se usa en evangelismo constantemente. Se usa para hablar de la conversión inicial, del momento en que alguien recibe a Cristo por primera vez. Hay un cuadro famoso de Holman Hunt, La luz del mundo, que muestra a Jesús llamando a una puerta cubierta de maleza, sin manija exterior. Y esa imagen se ha convertido en la ilustración estándar de este versículo. Pero hay un problema. Este versículo no está dirigido a no creyentes. Está dirigido a una iglesia. Jesús está llamando a la puerta de una comunidad que ya se llama a sí misma cristiana, que ya tiene cultos, que ya tiene liturgia, que ya tiene doctrina, y que aún así tiene a Jesús afuera, llamando, lo cual significa que es posible tener toda la infraestructura de la fe cristiana y tener a Cristo literalmente fuera de la ecuación operacional. Es posible que una iglesia funcione, crezca, produzca contenido, llene bancas, recaude ofrendas, transmita en vivo y opere con absoluta eficiencia institucional, mientras Cristo está en la puerta tocando. Si eso no te detiene, vuelve a leerlo. Y fíjate en el lenguaje. Si alguno oye mi voz, no dice, si la iglesia abre. Dice, si alguno. Singular. El llamado está dirigido a individuos dentro de una comunidad institucional que colectivamente ha perdido la capacidad de escuchar. Jesús no espera que el sistema se reforme. Busca a alguien dentro del sistema que todavía tenga oídos. Eso tiene implicaciones que incomodan en ambas direcciones. Si estás dentro de una iglesia institucionalizada que funciona sola,
La pregunta no es si la institución va a cambiar. La pregunta es si tú eres el que escucha, si tú eres el alguno, y si eres el que está construyendo la institución, si eres el que está diseñando los sistemas y los programas y las estructuras. La pregunta es más directa todavía. ¿Estás construyendo algo que necesita a Dios para funcionar? ¿O algo tan bien diseñado que Dios es opcional? Porque la Odisea no fue destruida por el pecado. Fue vomitada por la suficiencia. Y la suficiencia es el estado más difícil de diagnosticar porque se siente exactamente igual que la prosperidad. La carta termina con una promesa, pero no es la promesa que se suele citar. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay un verbo que aparece aquí que lo cambia todo. Venciere. La misma palabra que usa el texto en todas las cartas a las 7 iglesias. Nikao. Vencer. Conquistar. ¿Qué tiene que vencer alguien en la Odisea? No tiene persecución como Esmirna. No tiene presión doctrinal como Pérgamo. No tiene corrupción moral como Tiatira. Lo que tiene que vencer la Odisea es algo mucho más sutil. Tiene que vencer su propia percepción de sí misma. Tiene que vencer el relato que se cuenta sobre su propia condición. Tiene que creer el diagnóstico de Cristo antes que el propio. Y eso, en términos prácticos, es una de las victorias más difíciles que existe. Porque no se vence abriendo la puerta con entusiasmo ni cantando más fuerte. Se vence en el momento en que aceptas que lo que el texto dice sobre ti es más verdadero que lo que tú dices sobre ti. El momento en que dejas de defender la suficiencia y empiezas a habitar la necesidad, lo cual nos devuelve al acueducto. El agua tibia de la Odisea no era inútil, porque alguien la hubiera contaminado intencionalmente. Era inútil porque había recorrido demasiado camino a temperatura ambiente, lejos de su fuente, hasta que llegó a destino sin la temperatura que la hacía útil. Y hay algo en esa imagen que es más honesta que cualquier acusación directa. No eres tibio porque seas malvado. Eres tibio porque llevas demasiado tiempo lejos de la fuente, porque el sistema funciona solo, porque nadie ha necesitado preguntar de dónde viene el calor, porque el calor ya no está. Jesús no vomita por ira, vomita porque el sistema no puede retener lo que no puede procesar. La pregunta que este texto deja abierta no es si tu iglesia tiene problemas. La pregunta es si es el tipo de problema que se puede ver desde adentro, o si ya llevan suficiente tiempo sin fuente como para haber olvidado cómo se siente el agua caliente. Eso no tiene respuesta fácil, y no voy a dártela. Si este análisis te movió algo, suscríbete, no para sentirte mejor, sino porque hay más textos que se leen demasiado cómodos y que leídos en serio hacen exactamente esto. Hasta el próximo capítulo.